Vamos a ir al capítulo 8 del libro de Romanos. ¿Qué capítulo, hermanos? ¿Qué capítulo tan especial? ¿Qué capítulo de tanta profundidad? Porque es que el capítulo 8 de Romanos nos introduce en el ámbito de la vida espiritual. El capítulo 8 de Romanos nos permite a nosotros entender y atender esa gran pregunta de cómo es que podemos ser espirituales. Y ahí Pablo nos está dando las razones y nos da todo aquello que él tiene en el corazón, el entendimiento, la revelación que tenía el apóstol, y nos comienza a hablar de la importancia de que nosotros andemos en el Espíritu. El apóstol Pablo nos introduce y nos lleva a nosotros a entender de que si hemos nacido en el Hijo, si usted es un hijo de Dios, hermanos, pues él utiliza allí, como lo decíamos en Romanos, la cadena de los 5 eslabones, donde él habla de aquellos que el Señor conoció desde antes, aquellos que el Señor predestinó, aquellos que el Señor llamó, a los que justificó y los que glorificó. Eso ya lo habíamos visto, solamente estoy recordándole para que esta noche podamos sintonizarnos nuevamente. Y estuvimos viendo todos esos aspectos tan importantes de la doctrina con el conocimiento del apóstol Pablo, ¿no? Porque es que Pablo tuvo un conocimiento profundo de las cosas de Dios, porque ustedes saben que en su antigua vida, en su antigua manera de vivir, pues Pablo era fariseo. Pablo conocía muy bien las escrituras. Entonces Dios, en su inmensa sabiduría y amor, decidió escoger a este hombre para que todo ese conocimiento teológico que él conocía fuera decodificado por el Espíritu Santo. Y Pablo podía hablar ahora de cosas que los otros apóstoles, ustedes saben, amados hermanos, que los apóstoles eran gente del común, ¿no? Como usted y como yo. Ellos no eran teólogos, ellos no habían sido formados a los pies de ningún gran rabino. Los apóstoles eran simplemente personas del común, personas con oficios comunes, que no eran teólogos. Y finalmente, pues Pedro tenía que decir cuando escuchaba o se daba cuenta de las cartas de Pablo, pues Pedro tenía que decirle a los hermanos, bueno, nosotros no tenemos la erudición y el conocimiento de la revelación que tiene el hermano Pablo, porque él dice cosas a veces que para nosotros son, y muchos las tuercen y son difíciles de entender. Eso lo tenía que admitir uno de los apóstoles que estuvo con Jesús face to face. Lo tuvo que admitir Pedro, que Pablo era especial en ese conocimiento que él había tenido por el contenido y la formación teológica, ¿no? Finalmente Dios es soberano y Dios escogió a este hombre con toda esa erudición y nada menos que, fíjese cómo es el Señor, ¿no? No lo escogió para los judíos, para que él les llevara el evangelio a los judíos como principal meta, porque los judíos pues podían entenderlo más fácilmente. ¿Cómo le parece que todo ese conocimiento que tenía Pablo era, y el Señor se lo dio para que él expusiera el evangelio a los gentiles? ¿Cómo le parece a usted? A los gentiles que no tenían ningún conocimiento acerca de nada. Los gentiles eran personas que estaban involucradas allá en sus ceremonias, en sus ritos, a actividades relacionadas con los dioses paganos, con la idolatría, pero en muchas partes donde llegó Pablo muchos no conocían nada acerca de ese Dios que hablaba Pablo. Y a ese le plació el Señor darle ese ministerio, el ministerio hacia los gentiles. Miren las cosas del Señor, ¿no? Me imagino Pablo en su vida práctica diciendo, bueno, ¿cómo explicarle a esta gente, no? ¿Cómo explicarle a esta gente todo este conocimiento? Y bueno, el apóstol sí lo fue haciendo. Y lo fue haciendo y lo hizo. Y como dice la escritura, pues para algunos era difícil de entender las cosas que decía Pablo. Pero a nosotros ahora, por la misericordia de Dios, pues podemos entender muchas de ellas, ¿no? Podemos entender mucho de ellas. Esas doctrinas básicas de nuestra vida cristiana. Y ahí está el apóstol Pablo hablando de la justificación, de la cual ya hemos hablado tantas veces, porque la carta de Romanos, bastantes capítulos, de los primeros capítulos, el apóstol Pablo
nos habla de la justificación, dado que la carta a los romanos, que es la gloria del evangelio, así se le conoce esta carta, pues en esta carta Pablo, él tiene que tratar como principal asunto y primer asunto la justificación. Usted sabe que Pablo es un hermano que podía darnos una explicación de la justificación porque él podía entender qué significaba eso en los términos legales en el trono, frente al trono de Dios, ¿no? Porque dice la palabra de Dios, como él lo dice en Romanos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y dice por allá en Romanos 3, no hay justo ni aún uno, no hay justo, no hay nadie que haya hecho ninguna obra para poderse acercar a Dios. Ahora, esta carta en Roma pues está escrito a cristianos, tanto gentiles conversos, cristianos, como a judíos conversos. Y uno de los grandes conflictos que había entre la iglesia romana, como en la mayoría de las iglesias donde Pablo iba, era que se presentaba esa confusión entre los judíos cristianos y los gentiles cristianos. Usted entenderá que no era fácil, ¿no? No era fácil el relacionarse judíos con gentiles. Entonces Pablo, para hablarles a ellos de la gloria del evangelio, pues tiene que apelar a decirles que delante de Dios tanto judíos como gentiles están en la misma línea. Ahí los judíos tenían que bajarse del moño y tenían ellos que bajarse a la misma estatura de los gentiles en cuanto al pecado se refiere. En cuanto al pecado, dice Pablo, por cuanto todos pecaron, gentiles y judíos. Los judíos están destituidos de la gloria de Dios. Ah, pero es que nosotros somos especiales porque nosotros somos los elegidos. No, Señor. A la luz de las escrituras, a la luz de la revelación, ustedes están en la misma condición de pecado que los gentiles. Son iguales, todos somos iguales, todos venimos de nuestro mismo padre que es Adán y como descendientes de Adán, todos hemos heredado esa condición de pecado. Ahí no hay especialidades delante de Dios. Entonces Pablo los colocaba en su puesto, ¿no? Ahora, lo hacía Pablo con el ánimo de que se acabaran esas divisiones y esa pared divisoria que había entre gentiles y judíos. Porque aquí en Roma no era la excepción y se estaban presentando problemas. Yo creo que cuando veamos el capítulo 9, ese capítulo 9 nos va a dar, yo creo que una apertura a entender muchas cosas, hermano, porque el capítulo 9 ha sido un capítulo clave en las escrituras y muchas doctrinas se han generado desde allí. Hay hermanos que han hecho un énfasis en ese capítulo 9 para tomar una partida acerca de una forma de pensar y hay otros hermanos que han tomado otra partida. Y yo creo que cuando lo veamos a la luz de lo que vamos a tratar, creo que vamos a poderlo entender un poco mejor. Vamos a poderlo entender de una mejor forma. Entonces ahí está Pablo. Nosotros quedamos en la última enseñanza, la de la semana pasada, en el versículo 33 y 34, que él vuelve a tocar el tema de la condenación, Pablo, ¿no? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena o el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también él es el que intercede por nosotros. Pablo vuelve a tocar, después de haber tocado tantas veces ese asunto de la justificación, él vuelve a decir y a recordarle a todos los hermanos que están ahí, todos los que están oyendo esa carta, él les va a decir, hermanos, entiendan esto. Ustedes, si están en Cristo, amados hermanos judíos, amados hermanos gentiles, entiendan esto, si ustedes recibieron la vida de arriba, si ustedes recibieron la vida de Dios, ustedes son hermanos en Cristo porque tienen el mismo tipo de vida. Ustedes ya tienen que dejar de pensar como seres terrenales caídos, tratando de establecer diferencias. Uy, 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 si nosotros entendiéramos eso, ¿no? ¿Cuántas divisiones hay en el pueblo de Dios? Y hablamos del mismo Cristo, ¿no? Y esas divisiones apartan a unos hermanos diametralmente de otros hermanos. ¿Cuántas peleas, cuántas disputas, cuántas divisiones entre el mismo pueblo de Dios? Créame que Satanás está feliz en eso. ¿Y por qué está feliz en eso? Porque al haber tantas denominaciones, o sea, tantas naciones divididas, entonces
Hay un principio bíblico y espiritual que dice que divide y vencerás. Entonces el pueblo de Dios, desde los albores del nacimiento de la revelación de la iglesia, ha mantenido división. La primera división era entre los judíos y los gentiles, en general. Esa era la mayor división, ¿no? Pero Pablo está diciéndoles, hermanos, entiendan, ustedes tienen la misma vida, son hermanos, son hijos del mismo Padre. Ustedes tienen al mismo Cristo. No traten de poner la carne y anteponer la carne, porque si ustedes anteponen la carne, aunque parezca muy religioso, aunque parezca muy espiritual, carne es, y lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, ¿no? A veces nosotros nos creemos de una mejor familia, a veces nos creemos que nosotros tenemos las mejores doctrinas, a veces nosotros creemos que somos los que tenemos la verdad. Entonces, ese creer tener la verdad nos hace a nosotros como exclusivos y hace que nosotros en nuestra exclusividad nos volvamos sectarios. En nuestra exclusividad. Nosotros creemos que tenemos la verdad y se nos olvida que la verdad nos tiene a todos. Entonces, aquí está Pablo y está Pablo diciendo, ¿quién acusará? ¿Quién se atreve a acusar a los escogidos de Dios? Ustedes se imaginarán que los gentiles venían de un trasfondo y los judíos venían de otro trasfondo. Entonces, Pablo está diciendo, Dios es el que justifica. Y después viene a hacer la pregunta en el versículo 34, ¿quién es el que condenará? Vaya, o sea que la justificación y la condenación están relacionadas, porque si Dios es el que justifica, nadie te condena. Eso es lo que está diciendo Pablo. Nadie te puede condenar. Ahora, hay hermanos que a pesar de haber recibido al Señor, viven en sus vidas en cierto grado de condenación. Y hace 8 días, si ustedes son juiciosos y se acuerdan, yo dejé una pregunta. Y hoy vamos a ver quién va a ayudarnos a responder esa pregunta. ¿Sí se acuerdan, hermanos, de la pregunta o no se acuerdan? Uy, uy, uy. Agarré a muchos hermanos fuera de base. Acuérdense de la pregunta, hermanos, que hace 8 días dejamos. Dejamos una pregunta acerca de la condenación. Y la pregunta que yo les hacía a los hermanos era, para que la meditaran dentro de esta semana, es la siguiente. ¿Es peligroso para nuestra vida espiritual mantenernos sujetos a una idea de condenación permanente? Vuelvo y te lo repito. ¿Es peligroso para nuestra vida espiritual mantenernos sujetos a una idea de condenación permanente? ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que en nuestra vida y en nuestro caminar como hijos de Dios van a presentarse situaciones situaciones de pecado se van a presentar en nuestra vida. Yo no puedo decir que no se van a presentar. Entonces, cuando caemos en esas situaciones de pecado, es posible que nosotros pensemos de que volvimos a un estado de condenación. Por eso hablo de que esa idea de mantenernos en estado de condenación permanente, ¿es peligroso o no es peligroso? Algunos podrían decir, no, mantener un pensamiento acerca de condenación, de que podemos ser condenados, es bueno porque eso me lleva a mí a mantenerme como en el orden de Dios. Otros dicen, no, o sea, quiero escuchar a los hermanos que están aquí en la sala, cuál nos puede de pronto, 1 o 2 hermanos, que nos hablen un poquito acerca de esto, a ver ellos qué meditaron en esta semana. Eso lo dejo entonces allí abierto para que el hermano que nos quiera dar algo acerca al respecto, pues levante la manito y nosotros lo escuchamos. Amén. ¿Hay algún hermano que quiera participar, hermanos, en esa pregunta?
¿Sí meditó alguien? ¿Sí pudo alguno hacer esa pequeña reflexión en su vida? ¿Qué tanto la condenación ha jugado en su vida el pensamiento de ser condenado, de miedo a tener algo que Dios pueda tener contra mí, que me llegue a condenar en algún momento? ¿Ha habido eso en nuestra vida? ¿Quién quiere decir algo al respecto, hermanos? Está abierta la sala en este momento. Vamos a escuchar entonces a nuestra hermana que se arrojó, nuestra hermana Luz Helena. A ver, Luz Helena. Bueno, hermano, yo creo que sí es peligroso porque si estamos seguros que Cristo, como dice ahí el mismo versículo, Cristo fue el que murió, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, no debemos tener dudas o estar pensando que estamos en condenación permanente porque Él ya lo hizo todo y si estamos en Él, pues tenemos toda esa vida nueva, esa vida maravillosa con las riquezas que tiene la vida de Cristo. Y si estamos pensando que estamos continuamente condenados, pues yo creo que no vamos a poder, digamos, disfrutar de todo lo que es la vida del Señor. Y también dice la palabra que el amor echa fuera el temor. Entonces nosotros no tenemos por qué sentirnos condenados porque pues el Señor ya hizo todo y estamos en la nueva vida que Él nos dio y es eso maravilloso. Entonces, pues eso es lo que yo pienso, hermano. Amén, hermana Luz Helena, muchas gracias. Está bien, hermana, eso es lo que usted piensa y está bien. Lo estás planteando desde lo que estás entendiendo. Creo que también levanta la mano el hermano Wilson. Sí, mi hermano Carlos, hermanos queridos, me recuerdo un libro que leí de un pastor que escribía sobre el temor a la condenación, que en Estados Unidos se construyó un puente muy elevado y a medida que iban trabajando los obreros, algunos iban cayendo y morían. Entonces empezó a retrasarse esa obra. Cuando esto lo vieron pues los ingenieros, colocaron una malla como una red donde ya obrero que caía pues no iba a morir porque allí era salvo en esa red y la obra comenzó a avanzar. Empezó a dejar de estar retrasada por causa de que los obreros ya tenían la confianza de que ellos no iban a perder la vida. Y esto lo aplicaba él en este libro, de que cuando un cristiano tiene ese temor, pues lo que hace no es crecer. Este cristiano lo que va a tener es un problema a toda hora de vivir en esa inseguridad, de temor a que la salvación se puede perder y pues nosotros tenemos claros de que la salvación Dios no nos dio una salvación temporal, sino una salvación eterna. Es lo que puedo aportar mi hermano. Muy bien, hermano Wilson, excelente. Muchas gracias. Me pareció muy bonito el ejemplo, ¿no? Excelente. El hermano Johan es el hermano Aldemar, ¿no? Así es, mi hermano Carlos. Reflexionando sobre esa parte, mi hermano, yo creo que a veces ese temor nace infundido de que la fe de nosotros no está bien fundamentada en las cosas de Dios. Y cuando no hay una fe bien fundamentada, entonces nacen los temores y vamos a tener siempre como esa zozobra de la condenación. Entonces, yo pensaría que es muy importante primero afianzar toda nuestra fe en el fundamento de Dios para que esos temores y todas esas cosas que puedan venir vayan desapareciendo a través de nuestra vida espiritual. Bueno, muy bien, gracias, hermano Aldemar. Muy bien. Tú has dicho que nuestra fe debe estar depositada justamente en lo que Dios ha dicho. Y creo que nosotros tenemos que creer a lo que Dios dice, en su palabra, por supuesto, porque Dios ha dejado ese testimonio.
Y entonces, si yo me olvido o no creo lo que Dios ha manifestado y Dios ha dicho que si usted está en Cristo, ninguna condenación, no hay ninguna condenación, dice, porque ahora estoy en Cristo, esto es el condicionante, estar en Cristo. Yo estoy en Cristo, entonces si yo estoy caminando en Él, puedo vivir y saber y estar seguro de que no hay ninguna condenación. Por eso es que Pablo hace en el versículo 34 la pregunta, ¿y quién es el que condenará? Si yo corro el riesgo de creer que para yo estar con el Señor bien, dependo de mí, si yo dependo de que Dios a mí me acepte por lo que yo voy a hacer para no condenarme, si yo estoy en esa angustiosa manera de vivir, si vivo pensando que tengo que hacer más, que tengo que con mi conducta o mis obras ganarme lo que Cristo ya ganó por mí, entonces estaría yo poniendo algo de la ley por encima de la gracia. Eso es lo que la palabra de Dios se conoce como el legalismo. ¿Qué es esto, mi hermano, del legalismo? El legalismo tiene que ver con esa creencia o cuando nosotros creemos que se trata de nosotros, se trata de nuestras obras, de que es necesario mantener cierta imagen frente a los demás o hacer ciertas cosas para ganarnos la aprobación de Dios para llegar a tener una buena relación con Él. Ustedes saben que Pablo está hablando aquí en el contexto de Romanos de eso, porque los que más estaban afianzados en esa manera de pensar, pues eran los judíos, porque los judíos con su religión, el judaísmo, ellos habían llegado a pensar de que la cosa se trataba no solamente de creer en Jesús, ya muchos habían creído en Jesús y ya habían confiado en que Jesús era el Mesías, pero algunos todavía mantenían ese celo de que se tenía que hacer, además de creer en Jesús, se tenía que hacer algo adicional para mantenerse aprobado delante de Dios. Y aunque hoy en día no estamos viviendo la historia de judíos, sino que nosotros somos gentiles, a veces en nuestro pensamiento y en nuestra manera de actuar, también nosotros pensamos de que hay algo que debemos hacer para tratar de complacer a Dios, para tratar de agradar a Dios, porque si yo hago eso, entonces así Dios se agradará conmigo y no experimentaré ninguna condenación. Si nosotros comenzamos a vivir bajo el yugo del legalismo, el legalismo sabe qué va a pasar si vivimos bajo ese yugo ansioso de que tenemos que hacer algo por tratar de agradar a Dios. Siempre el legalismo nos dejará cansados, agobiados, sin fuerzas y solos. Uy, hermano, ¿cómo así? Entiendo de pronto lo de cansado, entiendo de pronto lo de estar sin fuerzas, entiendo lo de estar agobiado, pero esa partecita de solos, ¿por qué? ¿Por qué usted cree que una persona legalista es una persona que tiende a quedarse sola? ¿Qué piensan los hermanos de la sala? ¿Alguno que tiene algún comentario? Hoy están como los hermanos apenados, como dice. A ver, Adelmo, hermano. Bueno, hermanos, lo que pasa es que ya en ese contexto, la persona que es legalista, como lo estaba diciendo usted ahorita, si ya le quiere añadir algo más a la fe y a todo lo que nosotros, las promesas que tenemos de parte de Dios, sabemos que cuando nosotros creímos, fuimos justificados, fuimos santificados, mejor dicho, todas esas promesas están ya en nosotros. Y como dice en Efesios, tenemos todas las bendiciones espirituales, de manera que nosotros no necesitamos añadirle nada, añadiduras. Ya eso serían añadiduras. Y eso es lo que es dañino y eso es lo que
o quiere explicar lo que es una persona legalista. Quiere añadirle más cosas a la fe que ya está fundamentada en Cristo, que Él fue que es el que nos justifica. Él no nos vino a condenar. El ejemplo más claro está ahí, la mujer que le presentan que estaba en adulterio y Él no la condenó. De manera que nosotros no necesitamos añadirle nada a nuestra fe para seguir adelante, para caminar con el Señor. Eso es lo que es una persona legalista. Amén. Ok, hermano Adelmo, muchas gracias, hermano. A ver, la hermana Flor. Hermana, buenas noches. ¿Qué nos dice? ¿Por qué una persona legalista, la tendencia es a que se quede sola? Porque la persona legalista no puede vivir la bendición del cuerpo de Cristo, experimentar la comunión en el amor verdadero del Señor Jesús, porque no puede, porque no, cuando se vive por la ley, pues realmente el amor del Señor no se revelaba en el corazón y tú tiendes a mirar siempre lo malo, a señalar lo que está mal, a esperar resultados de la gente. Entonces, pues no logras entender cuál es el misterio del cuerpo de Cristo que nos ha llamado a ser uno, a amarnos unos a otros. Y pues la tendencia a que nadie le parece, no hay iglesia que le parezca, no hay congregación, no hay lugar. Entonces se está viviendo en la ley, se está viviendo en los mandatos, en la dureza, ¿no? Que finalmente lleva cuando tú vas en esa línea, ¿no? Ok, hermana Flor, muchas gracias. Excelente, excelente, hermana. Ok. ¿Hay alguien más que levantó la mano? Mi mamá quiere aportar algo también, Carlitos. Ok. Hermano, quería aportar algo. A ese versículo, hermano Carlos, que hay un versículo que dice, tú que predicas y criticas, te condenas a ti mismo. Yo creo que también ahí encierra el legalismo, de que si uno nada le parece en una iglesia, todo el pastor no predicó bonito, esto y lo otro, y ahí es donde empiezan el legalismo y los pleitos, porque en todas las iglesias muchas veces se ven pleitos y cosas, porque ahora a todos lo estamos criticando. Y el que nos va a condenar a nosotros es Dios. También la palabra de Dios dice que porque mira el montón de leña que tiene los ojos del hermano y La paja que tiene la paja que tiene en el ojo suyo, o el montón de leña que tengo en mis ojos. Eso era lo que les quería compartir. Bueno, muy bien, hermana, muchas gracias. Hermano Valdemar y la hermana Elizabeth Lozada. Lo escuchamos, hermano Valdemar, tiene el micrófono cerrado. Bueno, no le estamos oyendo, hermano. De pronto, no sé, hay alguna interferencia allí con el micrófono. Sí lo tienes abierto, pero no se te escucha. ¿Ya? Démosle paso a la hermana Elizabeth mientras el hermano arregla el problema. Hermana Elizabeth. Buenas noches, gracias hermano. Pues, o sea, es algo parecido a lo que decía Flor con respecto a que la persona se queda sola es porque ya se vuelve tan radical que solo se acepta después lo que la persona piensa o lo que ha entendido o lo que vive pues con el evangelio. Y entonces el ser tan radical hace que los demás se alejen porque se pierde el amor. Y en la palabra dice que el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Y es tanto conocimiento, o sea, las personas llegan a caer en eso, en el envanecimiento. Y entonces se vuelven tan radicales y tan legalistas a interpretar pues la palabra a lo que creen, que se les olvida pues el amor hacia los hermanos o hacia el prójimo. Y lo otro es, o sea,
el ejemplo del legalismo o de acondicionar cosas o aumentar cosas, yo pienso que tiene que ver más que todo con ritualidades, o sea, agregar ritualidades que ya no son necesarias porque se cae de la gracia, o sea, cuando el Señor Jesucristo nos trajo a libertad a través de la gracia, se quitaron muchas cosas de las ritualidades, pero también, o sea, no quiere decir que vamos a perseverar en la carne o en el pecado, pues porque ya estamos en la gracia y entonces tengo ya el cielo ganado, por decir algo, la eternidad ganada, y entonces ya no me preocupo, y porque yo peco, pero después pido perdón y ya, pero resulta de que ya se puede ir para el otro extremo, entonces yo pienso que ahí es donde se debe hilar delgado, ¿no? No sé, hermano, si usted tenga algún ejemplo sobre lo que usted está pues compartiendo con respecto al legalismo. Gracias. Gracias, hermana Elizabeth. Claro que sí, mi hermana. ¿Por qué una persona legalista se queda cansada? ¿Por qué una persona legalista queda agobiada? ¿Por qué una persona legalista queda sin fuerzas y finalmente solo? ¿Por qué queda finalmente solo? Porque cuando usted quiere tratar de agradar a Dios por sus propias fuerzas, por sus propias fortalezas y por sus propios medios, quiero decirle qué va a pasar. Tan pronto como nos podemos considerar cumplidores de la ley, nos comenzamos a comparar con el prójimo y a magnificar, como dijo la hermana, la paja en el ojo ajeno. Porque entonces yo me comienzo a ver que yo estoy mejor que los demás. Si yo me comienzo a ver que yo soy cumplidor de la ley, yo comienzo a compararme y a decir, vea, yo sí cumplo, yo sí hago, yo sí estoy al tanto de lo que Dios quiere. Pero generalmente esas comparaciones están fundamentadas es en la fortaleza nuestras. Les voy a poner un ejemplo. Hace años, cuando estaba en el mundo de las congregaciones, de la denominaciones congregacionales, estaba en una. Y resulta que allí había un hermano que siempre estaba parado diciendo algo como lo siguiente delante de los hermanos. Hermanos, ustedes, ¿por qué no ayunan? Tenemos que ayunar. Yo soy un hombre que ha aprendido sobre el ayuno. Y ustedes, ¿por qué están en glotonería? Tienen que limitarse, tienen que ustedes ponerse verdaderamente delante de Dios y arrepentirse, porque a ustedes no les gusta el ayuno, no les gusta el ayuno. El ayuno es de bendición y los que lo practicamos sabemos que es de bendición y recibimos la bendición de Dios, y él era duro con eso, ¿no? Y con los hermanos que no lo hacían. Entonces otro día un hermano llegó y le dijo, hermano, qué bueno que nos animas de esa forma el ayuno, pero nunca te veo animarnos a la vigilia, la cual nosotros practicamos bastante. Es decir, a veces nosotros en nuestro legalismo, y tenemos áreas de legalismo, queremos compararnos con los demás desde nuestra fortaleza, pero no lo hacemos desde nuestra debilidad. No sé si me hice entender con el ejemplo. ¿Sí me hice entender? Dedito arriba si me hice entender con Amén, ese ejemplo. hermano, amén. Bueno, amén. Ahí está ese dedito arriba. Porque a veces nosotros nos estamos comparando con los demás y eso es legalismo cuando lo hacemos desde nuestra fortaleza, ¿no? Cuando lo hacemos desde lo que nosotros somos fuertes. Y entonces, cuando lo hacemos, pasa lo que el apóstol Pedro estaba diciendo por allá en Hechos 15, si ustedes recuerdan, que Pedro era un hombre del judaísmo. Pedro había aprendido todas las lecciones de lo que tenía que hacer un hombre judío para conservarse dentro de lo que se conoce como el pueblo de Dios. Pero Pedro, cuando hubo ese primer concilio de Jerusalén, él tenía que reconocer algo,
y él va a decir así, él va a decir cuando se le quería exigir a los gentiles, se les quería exigir que ellos también cumplieran la ley. Pedro tiene que reconocer que mucha de su vida cristiana, de su vida, judaica, pues él fue un fariseo. Aunque no lo era en términos de la religiosidad, lo que él estaba diciendo es, y aquí reconociendo y despojándose de toda hipocresía, por lo que él dice en Hechos 15, dice en el versículo 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, Pedro tenía que decir que la ley era una pesada carga que ni los padres ni ellos habían podido llevar. O sea que Pedro pudo reconocer que la ley era un yugo pesado donde el mismo judío que trataba de implementársela a los demás, el mismo judío que le estaba diciendo a los gentiles que tenían que cumplir la ley, ni ellos mismos la habían podido cumplir como era. ¿Cómo les parece a ustedes? No sé si la hermana Elizabeth tiene una pregunta o estás afirmando algo, Elizabeth. Ah, bien, ok. Entonces, lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que cuando una persona, por eso es que Pablo, aquí en donde estamos en el versículo 33 y 34, que dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condena? Él está confrontando a los judíos que estaban tallando a los gentiles, a que ellos también tenían, si eran cristianos, ellos tenían que cumplir algo de la ley de Dios. Y Pablo los estaba confrontando a ellos también. Y Pablo lo que les estaba diciendo es que una vida vivida de esa forma lo que hace es crear limitaciones, porque es una vida que finalmente distorsiona nuestra comprensión de Dios, es una vida que erosiona nuestra capacidad de creer en la obra de Cristo y nos expone a manipulaciones y a veces hasta ataques demoníacos y nos hace sufrir innecesariamente por nuestros pecados, porque estamos tratando de llevar el peso de los pecados y tratando de quitar los pecados por nosotros. Ese tipo de vida, hermanos, termina en depresión, termina en culpa, termina en vergüenza y termina en miedo. Por eso es que el Señor a través de Pablo tiene que decir, ninguna condenación hay para los que han llegado a Cristo. ¿Usted se imagina a los gentiles llegando a Cristo y ellos comenzar a pensar, bueno, nosotros ya llegamos a Cristo, hemos creído, pero esa vida pasada que nosotros llevamos, esas situaciones que nosotros hicimos antes de llegar a Cristo, esas cosas que nosotros vivimos, esa idolatría que teníamos, ese tipo de cosas que nosotros hicimos tenaces, ruines, bajas, como es lo que puede pasar a un cualquier hermano cuando llega a Cristo, ¿no? Cuando llega a Cristo tú puedes decir, hola, ¿será que el Señor sí me ha perdonado? Yo que estuve metido en cosas oscuras, en cosas bajas, en cantidad de pecados, ¿será que el Señor sí me perdona? ¿Será que el Señor sí me ha perdonado? ¿A cuántos no les han surgido esas dudas? ¿A cuántos no les atormentan todavía esas preguntas? ¿Cuántos no se sienten descalificados todavía tratando de enmendar una culpa del pasado para tratar de agradar a Dios hoy, para que usted pueda tener hoy una posición delante de Dios y no sea condenado? Yo creo que esto nos tiene que liberar, ¿no? Una cosa es que Dios nos condene como pecadores, pero otra muy distinta es que nos condenemos a nosotros mismos cuando Dios no lo hace. Cuando Dios no lo hace, si yo me veo sumergido y atormentado en mis pecados pasados, es exactamente como Dios no me ve ahora en Cristo. Dios dice en la palabra que Él ha tomado nuestros pecados y los ha llevado al fondo del mar. Y dice, y nunca más me acordaré de ellos. Ahora, si Él lo ha hecho, ¿por qué yo sí me sigo acordando y sufriendo por ello? Si me mantengo en esa perspectiva, entonces estoy caminando en un camino muy incierto. Si yo creo que los que yo cometí, lo que yo hice, todavía está afectando mi relación con el Señor, entonces estoy caminando en un camino de mucha duda y estaremos caminando en mucho miedo y temor. Y más que temor es horror.
Entonces, hermanos, por eso es que Pablo está diciendo, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, está diciendo Pablo. No fuiste tú el que murió, fue Cristo el que murió por tus pecados. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, es el que también intercede por nosotros. Lo que está diciendo es, hermano, si usted recibió a Cristo, si usted tiene a Cristo, usted está llamado a caminar en la nueva naturaleza, en la nueva vida. Y Cristo está dentro de usted en el trono delante del Padre, intercediendo por usted para que esa vieja naturaleza que usted tiene, esa vieja naturaleza no lo siga esclavizando y usted pueda experimentar la verdadera libertad que necesita para caminar como hijo de Dios. ¿Estamos, amados? Amén, amén. Dios es el que justifica, no el hombre, solamente Dios. Elizabeth, ¿quieres decirnos algo, hermana? Sí, hermano, yo quería decirle que cuando yo empecé a conocer del Señor, yo como al año y medio o 2 años más o menos, yo sentí el perdón de Dios y yo lo sentí física y espiritualmente. Y cuando yo lo sentí, o sea, yo sentí que se me había quitado un peso encima en mi vida, porque Dios me lo mostró y me lo reveló y me lo hizo sentir. Y desde ahí, o sea, yo inclusive le compartí a las personas que después de que Cristo ya te ha perdonado y que tú te sientes perdonado, porque a veces Dios lo perdona a uno, pero uno no se siente perdonado. Cuando tú ya sientes liberado y sientes ese perdón, o sea, ya nadie puede acusarte por tu pasado. Nadie tiene derecho a hacerlo. Era eso. Amén, hermana Elizabeth. Muchas gracias por el testimonio. A ver, Germán. Bueno, pues yo estoy escuchando eso y creo que esto es, como decía el hermano, es liberador, ¿no? Porque hay dos cosas que son muy parecidas, ¿no? Hay una obra del Espíritu Santo en nosotros, pero también el enemigo siempre va a querer sabotear el propósito y que se consume la realidad de la vida que fuimos llamados a vivir. Entonces, una cosa es la culpa y el remordimiento, o cuando vienen esos pensamientos, esa incapacidad, no, yo no puedo, no puedo hacer nada yo para salir de esta condición, o definitivamente yo no merezco el perdón de Dios por la condición en la que estoy. Pero otra cosa es el arrepentimiento, y ese arrepentimiento sí viene dado por Dios, y ese arrepentimiento es obra del Espíritu Santo. Y en la medida que el Espíritu Santo me convence que esa no es la realidad que yo estoy llamado a vivir, que si yo estoy en una condición de pecado y yo de corazón me arrepiento, si estoy siendo obediente, o sea, si mi corazón está siendo receptivo a lo que el Espíritu Santo me está convenciendo, pues yo cada día necesito, por obra del Espíritu Santo, entrar en ese arrepentimiento y alinearme con el propósito de Dios para hacer esa nueva criatura, ¿no? Andar en Cristo es andar en el Espíritu. Y la palabra dice que el que está en el Espíritu no peca. Entonces creo que ahí están esas dos cosas, ¿no? Como que se va uno al extremo donde no puedo yo definitivamente, pero cuando yo escucho la voz de Dios, el Señor sí me dice, no, es que no se trata de ti, se trata de mí. Y si tú entras en mí, vas a comprobar que lo que en ti es imposible, en mí lo puedes hacer. Amén, hermano Germán. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, qué bendición tan grande que podamos entenderlo. Hay otra persona que ha levantado la mano, creo que es la hermana Rosa, creo que ha levantado la mano. A ver, vamos así, tratando de participar cortito cada uno para poder tener el tiempo. Hermana Rosa, tiene el micrófono cerrado, hermano. Pronto nos está hablando y tiene el micrófono cerrado. Bueno, no ha podido la hermana abrir el micrófono, si es que quiere hablarnos o es que está probando. ¿Ahí me escucha, hermano? Sí, señora, ahí sí. Sí, hermano Carlos, yo pienso que este es parte del proceso de la madurez espiritual en las manos de Dios. Todos en algún momento hemos pasado por ese proceso, por eso es tan importante leer la Biblia y aferrarnos a las promesas que Él nos ha dado.
porque inicialmente vemos como no con claridad las cosas, entonces pasamos por ese proceso. Amén. Los que hemos vivido una vida normal, de pronto no nos hemos ahincado ahí, pero sí pasé yo por ese momento también. Pero he conocido personas a las cuales les he evangelizado y han sido bautizadas, personas, por ejemplo, de un joven que él mismo mató a sus padres en un momento de ira. Entonces eso le repercutía y venía a mí varias veces a decirme, yo no puedo con esto porque son cosas, como le digo yo, son cosas que han marcado la vida. Entonces al empezar una vida nueva, piensan que eso va a estar ahí y ahí. Entonces es un proceso de madurez por las cuales todos debemos de pasar y a medida que vamos pasando tenemos esa madurez en manos de Cristo Jesús espiritualmente. Amén, hermana, así es un proceso. Yo no puedo decirte que cuando recibiste al Señor, esas cosas se fueron. Y cuando yo recibo a Cristo, no es que el Señor me da amnesia, o sea, que me olvido ya de que hice alguna cosa que no era. Por supuesto que no. Pero lo que el Señor está diciendo es que ahora en Cristo nosotros podemos darnos cuenta de que ese viejo hombre verdaderamente murió, y que eso que ese viejo hombre hizo, pues ha estado ya sepultado y está clavado en la cruz por la liberación que Jesús nos hace del viejo hombre. Entonces, ahora, como dice la hermana, en el proceso que vamos caminando, vamos asentándonos más en la verdad, en lo que Dios dice. Y cuando Dios lo dice, entonces yo tengo ahora el argumento de que no soy yo, no es que me lo imagino, no es que yo lo quiero hacer así, sino es lo que Dios ha dicho, es lo que Dios ha confesado. Por eso dice aquí, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre, es el que también intercede por nosotros. En ese proceso tenemos que estar clamando a Dios para que eso que Él dice sea una realidad, y el Señor estará intercediendo por nosotros para que nosotros podamos entrar en la experiencia de la revelación. Una cosa es algo que yo entiendo en la palabra, otra cosa es la revelación de lo que la palabra dice y otra cosa es la experiencia de la revelación. Yo puedo tener apenas un entendimiento de algo, pero eso no quiere decir que ya lo tengo. Yo puedo tener la revelación de algo, pero tampoco yo puedo decir que ya lo tengo. Solamente lo tengo cuando para mí se convierte en una experiencia, hermanos. Y este es un proceso que todos tenemos que ir madurando en nuestra vida, en todo lo que el Señor dice. Cuando lo vivo, exactamente, cuando lo vivo, es cuando yo puedo decir, ahora sí, esto hace parte de mí. La iglesia que estaba en Roma tendría que enfrentarse a ser declarados enemigos de la nación. ¿Por qué se consideraban enemigos de la nación? La iglesia se consideraba enemigo de la nación, porque ustedes saben que la iglesia decía que Jesús era el Kurios, la palabra griega que nos habla de Señor. Entonces la iglesia, los hermanos, ellos decían, nuestro Kurios es Cristo, o sea, nuestro Señor es Cristo. Y ustedes saben que Roma había, con algunos emperadores, habían elevado la categoría del emperador a la divinidad. Y ellos tenían que declarar públicamente que el Kurios o que el Señor era el emperador. Y entonces los cristianos se convirtieron automáticamente en enemigos del César. Y se les condenaría como herejes, y por no procurar el bien de la nación los acusaban. Por eso, pero ellos tenían que tener claro lo que Pablo les estaba asentando. Así César los condenara, así el hombre los condenara, ellos tenían que entender que en Cristo no hay condenación. Así el hombre condene, tú no estás condenado por lo que el máximo pueda decir. Hay uno que murió por ti, que resucitó por ti y está reinando a la diestra del Padre y está poniendo a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces, si eso estaba pasando, ellos tenían que dejar de temer como hijos de Dios, como una iglesia que estaba en Roma, en una Roma pagana,
ellos tenían que comenzar a entender que la condenación del hombre no tenía nada que ver con la condenación de Dios. La condenación del hombre no tenía nada que ver con la justificación de Dios. Entonces, entendemos ahora que no hay condenación porque he sido justificado y colocado en la posición de acceder a la misma presencia de Dios. Entonces la gran pregunta que hace ahora la hermana, entonces no importa mi pecado contra Dios, no importa ser un transgresor de los mandatos de Dios, Dios pasa por alto mi vida, aunque yo persevere en el pecado. Aquí, como decía el apóstol Pablo en algunos pasajes anteriores, de ninguna manera. No crea que porque no hay ninguna condenación, entonces no importa el pecado contra Dios ahora. Ahora, o sea, ¿el pecado sí importa o no importa, hermanos? ¿Importa o no importa? Si yo me voy, como decía ahora el hermano, al extremo de, bueno, ya no hay ninguna condenación, entonces hagamos, pequemos, que mañana moriremos y si el Señor ya no hay ninguna condenación, no hay ningún problema. ¿Será así? ¿Será que tenemos un Dios tan liviano que entonces nos da, ahora porque nos dio la salvación, tenemos licencia para pecar? ¿Hay licencia para pecar, hermanos? Conozco hermanos que han entrado en otro extremo que se llama, hoy en día se conoce como la hipergracia. Así se conoce los hermanos que, a mí me pasó eso, ¿no? Hace algunos años estuve en el Ecuador hablando con unos hermanos que entraron en esa realidad. Y no estoy hablando que eran hermanos que llevaban 2 años en el cristianismo, que eran hermanos que eran neófitos en cuanto al tiempo recorrido, ¿no? Ahora nosotros sabemos allá que el tiempo recorrido no implica madurez, eso ya lo entendemos. Usted puede tener 20 años de haber comenzado la vida en el Señor, pero ser un niño espiritual. Y entonces estos hermanos en su niñez espiritual, siendo que llevaban muchos años, consideraban que si ya Cristo me justificó, entonces ellos iban allá al libro de Primera de Juan y decían que el que estaba en Cristo no pecaba. Entonces que todo lo que podía considerarse en ellos como pecado realmente no era pecado a los ojos de Dios, porque ellos ya no tenían ningún pecado. Cuando yo oí esto le dije al hermano, ¿cómo estás diciendo? Me dijo, no, ya no hay ningún pecado porque nosotros si estamos en el Señor no pecamos. Yo le dije, ¿pero esa es tu experiencia? Me dijo, pero es que Primera de Juan ahí está escrito, y es que no han leído Primera de Juan, la primera parte que dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado somos mentirosos, lo está diciendo el mismo Juan. Lo que Juan está queriendo decir acá es que si yo estoy en Cristo, y el que está en Cristo es una realidad de vida, el que está metido en la realidad de Cristo, en el Espíritu, no peca, que es muy diferente. Y no tiene por práctica el pecado. Porque la práctica del pecado se da en la carne, ¿no? En el espíritu no hay práctica del pecado. Entonces fíjese que lo que Dios revela es que ahora que soy justificado por la vida de Cristo en mí, hay un llamado a vivir en concordancia con esa vida santa que está ya en mí. Eso es lo que me está diciendo, que ahora que Cristo está en mí, estoy capacitado para no ceder a una vieja naturaleza que se deleita en violar la ley. En lo que la gracia de Dios me habilita es en el poder de una nueva vida, que es en la cual puedo vivir para no satisfacer las demandas de la carne que están todavía allí vivitas y coleando. A ver, hermanos. Bueno, entonces, de acuerdo a eso, cuando yo estoy en el espíritu, es cuando estoy en esa realidad, ¿no? De esa vida nueva que el Señor ha depositado en mí. Entonces yo no tengo un obrar, por decirlo así, o ya no tengo no me conduzco de una manera, no porque yo sienta una carga de que tengo que hacer algo, sino porque esa es mi naturaleza. Entonces, eso es lo que entiendo, ¿no? Que esa nueva naturaleza es una naturaleza que está en total concordancia con Dios y que aborrece el pecado, porque es la naturaleza santa de Dios y es una naturaleza que se va a conducir en esa misma santidad de Dios.
cada día buscando más ese camino de perfección y de hacer la voluntad de Dios. Entonces creo que es muy diferente porque cuando yo hago las cosas en mí mismo y no en el Señor, pues pueda que yo quiera hacer muchas cosas para agradarlo a Él, y eso tiene que ver con ese legalismo, pero al final me voy a fatigar porque el Señor me va a permitir que yo haga muchas cosas, pero al final esas cosas las hago en mis fuerzas, y las fuerzas del hombre son limitadas. En cambio, las fuerzas de Dios son fuerzas que se renuevan permanentemente para que yo siempre ande caminando en esa perfecta voluntad de Dios. Creo que eso pues tiene que animarme también y animarnos a todos a que si yo estoy en el Espíritu, pues yo voy a comprobar esa vida abundante, esas riquezas, esos recursos disponibles que están del cielo para que yo viva esa vida de forma natural, y no que yo sea el que yo crea que tengo que basar mi relación con el Señor o querer agradar o querer ganar el cielo por mis méritos propios. Amén, hermano. Todos sabemos, gracias, hermano Germán, que hay una naturaleza en nosotros caída, heredada de Adán, que tiene una fuerza que atrae hacia caer, que tiene una fuerza poderosa, una fuerza que atrae a caer, que tiene una fuerza que nos arrastra en el piso, es una fuerza que nos liga a una naturaleza que está caída. Y no podemos decir que el pecado no tiene esa fuerza y esa potencia de acción en la vida del hombre. Pero hay algo que la Biblia nos permite descubrir y nos corre el velo. La Biblia nos corre el velo porque la Biblia nos dice, bueno, si esa es la fuerza que te atrae hacia abajo, yo quiero explicarte, nos dice el Señor, que cuando tú vienes a mi Hijo, hay una fuerza tremendamente más poderosa, que es la fuerza que está gobernada por la ley de la vida del Espíritu, porque la ley de la vida del Espíritu es superior a la ley de la vida que arrastra, que cae y que te lleva. Y eso lo dice Pablo en Romanos 8 cuando comienza, ¿no? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que aunque nosotros estamos en el Señor con tendencia a caer, lo que te está diciendo el Señor es que esa ley de vida fue la ley que pudo matar la muerte. ¿Cómo así que es una ley que pudo matar la muerte? Porque la muerte se enseñoreaba del hombre en cuanto el hombre no tenía ningún poder contra la muerte. Pero habiendo recibido la vida del Hijo de Dios, esa ley de la vida del Hijo de Dios me lleva a mí a experimentar la vida que se levanta de la muerte, porque es la vida que está en el hombre nuevo en Cristo Jesús. Yo no sé si lo entendemos, hermano. Si lo entendemos, estamos como perdidos. Amén, hermano. Por ahí el hermano Esteban nos pone el versículo que dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado. Qué palabras tan tremendas. Gracias, mi hermano, por el pasaje. Ahora nosotros no tenemos, porque estamos en Cristo, no tenemos licencia para pecar. Tenemos licencia es para gobernar sobre esa naturaleza que quiere sublevarse y aterrizarnos, llevarnos otra vez a ser rastreros. Dice la palabra de Dios que hemos sido capacitados y todos tenemos capacitados una fuerza dinámica superior a la ley del pecado y de la muerte que estaban en esa vieja naturaleza. Amén, hermano. Yo no sé si esto te pone a ti y te encuadra y tú dices, bueno, esto es maravilloso, o sea que yo ya no tengo que caer y seguir cayendo como siempre caía. Ahora hay una ley superior en mí que me lleva a esa experimentar vida de victoria en Cristo Jesús. ¿Sí me hago entender, hermanos? Ahora, si esa vida en mí es desarrollada, pues yo podré levantarme sobre otra ley, porque otra cosa es que yo teniendo esa ley y ese dínamo, yo no lo pueda usar
porque estoy incapacitado, no tengo el conocimiento para operar en esa vida. Eso es diferente. ¿Cuántas personas verdaderamente usted no ha encontrado que vienen a la vida del Señor y están atados en pecados, y están atados en vicios, y están atados en tantas cosas, y no pueden, y caen una y otra vez, porque todavía no han encontrado, no les ha sido descubierto, no han podido entrar en la propiedad de esa vida dinámica que ha estado y que ya está injertada dentro de ellos, para que en la actividad de esa vida puedan vencer ese pecado? Yo estoy invitando aquí a que nosotros le digamos al Señor esta noche en oración: Señor, ayúdanos. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a darnos cuenta de qué es lo que tenemos en ti, Señor. Ayúdanos a entender que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es una ley que está por encima de la ley del pecado y de la muerte. Ayúdanos, Señor, a experimentar ese tipo de vida para que yo pueda salir de la prisión donde me encuentro. Hermanos, esto tiene que ser comprobado y vivido, porque si no, entonces la vida cristiana no sería la solución, la vida en Cristo no sería solución. Estaríamos en una religión como cualquier otra religión, donde el hombre está intentando por todos sus medios de tratar de ser hecho una mejor persona. El Señor no quiere que nosotros seamos una mejor persona. El Señor no quiere que nosotros seamos una mejor persona. El Señor quiere que nosotros seamos una nueva criatura. Una nueva criatura muy diferente que una mejor persona. Yo no sé si esto te está animando, hermano. ¿Estamos, hermanos? Deditos arriba allí, si estamos. Amén. Entonces, yo no debo ceder a esa vieja naturaleza que se deleita en violar la ley. En lo que la gracia me habilita es en el poder de esa nueva vida en la cual puedo vivir para no satisfacer las demandas de esa vieja vida. Por esa vida misma, por la nueva vida que tengo, es que puedo arrepentirme y buscar al Señor para no seguir perseverando en la vida vieja o en la vida vieja caída. Yo puedo acceder al perdón de Dios que me ha sido otorgado en abundancia, porque yo soy un hijo. Y si soy hijo, entonces recuerdo que yo puedo ir al Señor. Tengo la posibilidad de ir al Señor y arrepentirme y decirle: Señor, no lo he hecho bien. Señor, no lo estoy haciendo bien. Señor, no lo puedo hacer bien, pero tú me capacitas, porque tú me has permitido entrar al trono de la gracia como cualquier hijo de Dios. Puedo ser el más pecador y caer en el peor pecado, en el olvido, en el dejarte de que tú seas mi primer lugar. Y yo puedo dejarte allí, Señor, en un momento, pero yo puedo volver por el camino y entrar al trono de la gracia para alcanzar misericordia, porque estoy frente al trono de la gracia donde he encontrado la misericordia que necesito, porque yo soy un hijo, y si hijo he sido amado. Si he sido amado es porque he sido, desde antes dice que he sido, como lo decía ahora Pablo, ¿qué era lo que decía Pablo? He sido conocido, y si he sido conocido, he sido llamado, y si he sido predestinado, y si he sido predestinado, he sido llamado, y si he sido llamado, entonces dice Pablo que he sido justificado, y si he sido justificado, entonces también he sido glorificado. Esto yo no sé, pero me parece que es importante, ¿no? Entendamos que mientras estemos en este cuerpo de carne y hueso, mientras estemos en este cuerpo, seguiremos luchando con el pecado hasta el último hálito de respiración que tengamos sobre esta tierra. Pero podemos confesar nuestros pecados en un reconocimiento de quiénes somos y de quién es Dios. Es admitir que necesitamos de Él para agradarle, porque somos incapaces, porque nuestro corazón es engañoso y perverso, y aunque ya el pecado no tiene derecho legal sobre nosotros, todavía tiene fuerza. No es que Él no tiene fuerza. De modo que si estamos en Cristo, cuando el pecado nos atrapa y cedemos, no por eso vamos a ser condenados, porque la condenación ha sido levantada, pero perderemos mucho si no clamamos por un verdadero arrepentimiento como hijos. Oh, la gran pérdida que va a haber. Hermanos,
No, mi hermano, era para que le dieras la palabra a Anita, que hace rato la pidió. Ah, no, no sé, no había visto a Anita, qué pena. Así cortico, Anita. ¿Dónde está Anita? ¿Se fue Anita? No, Carlitos, pues ha pasado tanto tiempo ¿Que ya se le olvidó? Entonces, al hacer esta pregunta me devuelvo un poquito sobre estas personas que tú comentaste que estaban pues en la hipergracia, pensando que como Cristo ya nos había perdonado, pues ya todo estaba hecho y podíamos seguir pecando. Pareciera que esas personas no tuvieran el Espíritu Santo, porque cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo inmediatamente nos redarguye y nos hace sentir muy mal. Y nosotros, si no pedimos perdón al Señor, no podemos volver a tener paz. A menos que les haya pasado que también puede ser que ya su conciencia estaba cauterizada, ya no les molestaba o no oían pues la voz del Espíritu Santo. Eso era lo que quería comentar, Carlitos. Gracias, Anita. Lo que pasa es que cuando pasan esa serie de circunstancias a causa de la falsa enseñanza, cuando la persona siente esa molestia del Espíritu Santo, lo que ella hace es decir que esa molestia que está sintiendo, eso no es del Señor, sino que eso es de emociones y cosas que el diablo está colocando y la tratan de sobreponer la nueva enseñanza que es errada para socavar la conciencia en ese sentido. Eso es lo que generalmente pasa, mi hermana. Para poder acallar esa parte, quieren tomar un pedazo de la escritura y ponerlo encima y cubrir eso que están sintiendo y experimentando para decir, no, 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 eso es el enemigo, eso es un sentir raro y todo eso. ¿Estamos, hermanos? Amén. ¿Quién es la hermana Rosa? La hermana Rosa. Hermano, ¿me escucha ahí? Sí la escuchamos, hermana. Hermano Carlos, lo que pasa es que estoy aquí reflexionando que cuando llegamos a los pies de Cristo Jesús no nos podemos reservar nada. Es ahí el problema, que usted en estos días en una conferencia que hablaba decía que a veces reservamos por ahí unos cuarticos, que cuántos tenían por ahí cuarticos cerrados. Entonces eso es verdad porque ante mí a veces vienen hermanos a decirme, cuando me fui a bautizar, yo le dije al Señor que le entregaba todo, pero menos el enamorar. Entonces eso lo va a llevar a otra y a otra cosa, va a tener muchos traspiés, sabiendo que ya el Señor nos conoce de antemano, Él sabe porque ante Él todas las cosas están desnudas, pero lo que tenemos que hacer es entregarle a Él totalmente todas nuestras áreas, sin reservarnos nosotros nada, porque sin la ayuda de Él nada podemos hacer. Es ahí el caso del vicioso. No, déjeme que esto lo controlo. No, él no es capaz de controlar el vicio porque una cosa lo va a llevar a otra. Un abismo llama a otro abismo. Entonces lo que tenemos que hacer es entregarle al Señor todas nuestras áreas, todas nuestras debilidades, que Él vaya tratando todo totalmente como somos, es mi opinión. Sí, mi hermana, sí, señor. Muy bien lo de los cuartitos. Y en la medida que vamos caminando en el Señor, hermana, la luz de Cristo va a comenzar a revelar los cuartitos que ni siquiera nosotros sabemos que tenemos. Hay cuartitos que nosotros tenemos, los cuartos del olvido, donde el Espíritu Santo va a iluminar para decirnos que es necesario que le entreguemos también la llave de esos cuartitos, aunque se nos ha perdido, que le entreguemos toda la potestad para que Él pueda abrir la puerta y entrar allí donde nosotros ni siquiera sabíamos, ya no nos acordábamos que estaba ese cuartito allí. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Cómo vamos, hermanos? ¿Estamos bien? Amén, hermanos. Amén. Esa manito nos permite darnos cuenta de cómo están los hermanos. Bueno, hermanos, estamos ahí en el versículo 34. Vamos a leer derecho el versículo 35 al 39, porque aquí Pablo va a concluir de una manera magistral lo que él viene diciendo. Hermanos, es tan importante que entendamos estos últimos versículos, porque Pablo viene diciendo que no hay ninguna condenación. ¿Y sabe por qué no hay ninguna condenación, hermano? ¿Por qué no hay ninguna condenación? Porque él va a decir desde el versículo 35 en adelante. Quiero que lo leamos. Germán, léamelo, por favor, mi hermano. Desde el versículo Listo, solo el 35 al 35. 39.
Listo. Dice así. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermanos. ¿Cómo les parece a ustedes, hermanos? A mí me parece tremendo lo que cómo va a concluir esta idea, ¿no? Este pensamiento, porque Pablo está trayendo un pensamiento. Las cartas que escribía Pablo no tenían versículos, no tenían capítulos. Eso lo ha colocado el hombre. La Biblia originalmente, estas cartas eran escritas como cuando usted escribe una carta, sino que los hombres, a través del tiempo, para podernos acordar dónde está una cita, le colocaron capítulos y versículos. Capítulos tratando de mantener una idea y versículos tratando de diferenciar partes de la misma idea. Entonces, aquí en el capítulo 8, Pablo ha venido siguiendo una idea desde el versículo 28 y está terminando con esa idea en el versículo 39. Y el contexto general, acuérdense cómo comienza Romanos 8:1, ¿no? Porque dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, por supuesto. Esa es la realidad del Hijo de Dios. Ninguna condenación hay. Y ahora aquí dice el versículo 35, ¿quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Lo que Pablo está diciendo es que lo que Dios nos ha dado, amados, es una cuestión de amor. Lo que Dios nos ha entregado es una cuestión de amor. Lo que Dios ha hecho por nosotros es una cuestión de amor. Entonces, en consecuencia de lo que él viene diciendo, el siguiente punto nos lleva a lo más alto del pensamiento, del cual nosotros podemos decir que somos más que vencedores, porque ya lo había dicho antes él. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué es lo que nos está mostrando? Nos está señalando la grandeza del amor de Dios, el cual no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pero también nos habla no solamente del amor de Dios Padre, sino también del amor de Dios Hijo que se entregó. Él se entregó. ¿Merecíamos la condenación? Sí, pero Él recibió lo que nosotros merecíamos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y entonces Pablo va a hacer unas preguntas a ellos. Mire cómo Pablo utiliza tanto las preguntas, ¿no? Para hacer meditar a los hermanos, para hacer reaccionar a los hermanos. Dice, tribulación y angustia, persecución o hambre, desnudez o peligro o espada. La respuesta, pues ustedes la pueden imaginar, es obvia. Lo que Pablo va a decir es que absolutamente nada, ni siquiera las más difíciles circunstancias pueden abrir la mano con que Dios me ha tomado. Ustedes se pueden dar cuenta que Pablo, cuando está hablando de estas preguntas, ¿sabe qué está haciendo Pablo? Él está colocando una radiografía de lo que era su vida. Porque cuando Pablo está hablando de tribulación, es porque él había experimentado tribulación y angustia. Es porque Pablo, las credenciales del apostolado de Pablo, como yo lo he dicho tantas veces, las credenciales del apostolado de Pablo no era que él tenía tantas iglesias bajo su cobertura. Las credenciales del apóstol Pablo no era que él tenía una iglesia de más de 1000 miembros. Las credenciales del apóstol Pablo no era que él tenía el reloj más fino, el Rolex más fino de la última moda, que hablaban de la bendición de Dios sobre su vida. ¿Sabe cuáles eran las credenciales de Pablo, hermano? Él habla en tribulación, en angustia, en persecuciones, en asaltos, en ayunos. Algunas personas creen que cuando Pablo habla de ayunos, allí, en ese contexto, él está diciendo, ay no, qué espiritual el apóstol Pablo, se mantenía haciendo ayunos. No, el apóstol Pablo estaba hablando era de hambre,
que le tenía que, algunos momentos tenía que pasar hambre, había escasez. Y entonces él está diciendo que tenía que ayunar obligatoriamente, porque las credenciales de él como apóstol, como hombre de Dios, eran esa: tribulación, persecución, hambre, peligro. Dice que andaban en regiones donde continuamente habían ladrones. Eso lo dice Pablo, si usted ha leído las cartas de Pablo, ¿no? Y no que porque él era apóstol, a él no lo robaban. También lo robaban. También lo robaban, hermano. A veces nosotros somos en eso como muy románticos, ¿no? No creo que porque usted es hijo de Dios no le van a robar. Pues estamos en este mundo, hermano. Ingenuos, sí, ingenuos. Nos van a robar, sí, porque estamos en este mundo. Y dice que aquí, el Señor lo que dijo es que aquí vienen los ladrones, minan y hurtan. Y ahí estaba hablándole a los discípulos. Amén, hermanos. Amén, amén. Y Amén, Pablo amén, va a hermano. decir, ni desnudez, ni hambre o desnudez o peligro. Y fíjese que Pablo termina diciendo espada. Casi que Pablo proféticamente estaba hablándonos de su muerte. Usted sabe que el apóstol Pablo murió. ¿Cómo murió el apóstol Pablo? Pues le cortaron la cabeza al apóstol Pablo. ¿Con qué se la cortaron? Seguramente con una espada. Entonces, eso que está hablando aquí Pablo era su propia vida. Él estaba hablando de su propia vida. Él lo que estaba diciendo es: esta vida que yo tengo es una vida en donde todo, lo que me ha pasado, uno podría decir, hola, ¿vale la pena uno entonces ser cristiano? Ahora todo el mundo quiere ser cristiano, es porque en el cristianismo ahora le ofrecen a usted el bienestar, le ofrecen a usted que Dios le quiere dar la casa más grande, que le quiere dar las cuentas abundantes en el banco, que usted le va a ir bien en todo, que te va a bendecir los negocios, la finca, que te va a producir, bueno, todo eso. Dios lo que está diciendo es algo que Él está manifestando en su palabra. Él lo que quiere es bendecirte en las riquezas de lo que tú, de su hijo, tú tienes. Ahí ya están todas tus riquezas. Y él lo que está diciendo es que todas esas riquezas tenemos que disfrutarlas y que lo que hay acá en la tierra pasa a un segundo plano. Eso es lo que el Señor está diciendo. Esas son las añadiduras. Pero a nosotros se nos ha enseñado otra cosa, ¿no? Se nos ha enseñado otra cosa. El evangelio que se predica hoy generalmente es un evangelio que nos lleva a poner nuestra mirada en nosotros. El evangelio que nosotros tenemos es un evangelio centrado en el hombre, un evangelio humanista, un evangelio que está para mis beneficios solamente y que Dios ha venido para mis beneficios. Es un evangelio yo-céntrico, centrado en el hombre. Y no es así, hermanos. Yo sé que Dios bendice y yo no tengo nada contra eso. Está bien, Dios bendice a sus hijos, pero tu corazón no puede estar colocado en esas cosas con las cuales Él te bendice o te quiere bendecir, porque dice la palabra de Dios que tu corazón no puede servir a dos señores. No puede servir a dos señores. Eso lo dice el Señor. Y Pablo está diciendo aquí, ¿quién nos separará del amor de Dios, el amor de Cristo? Tribulación y angustia. ¿Usted quiere pensar en tribulación y angustia de cristianos? Piensa en los cristianos del primer siglo. Pablo estaba aquí, él no era profeta, Pablo era un maestro, apóstol, pero casi que Pablo estaba tirándole las cartas ahí a los hermanos en Roma de lo que iba a ser el futuro de ellos. ¿Cómo así que el futuro de ellos? Usted sabe que en tiempos de Pablo se cree que el emperador que estaba de turno era Nerón. Cuando usted investiga, hermanos, y usted hace un estudio de la iglesia del primer siglo, usted se dará cuenta de la persecución tan tremenda que vivieron los cristianos en todo el imperio romano. Y por supuesto en la capital del imperio.
fueron perseguidos los cristianos, y nosotros sabemos que esa persecución era en gran angustia y gran tribulación. O sea, eso no era que ellos, el emperador estaba solamente haciendo artículos, aprobando decretos de que les iban a ellos a prohibir algunas cositas. No, hermanos. Pablo les estaba diciendo a los romanos, que era esta carta, que se venían cosas tremendas. Busque la historia de la iglesia, encontrará usted cerca de 10 emperadores que hicieron las más grandes y cruentas persecuciones en la historia del cristianismo. Y ahí usted se dará cuenta de nombres de emperadores. Y usted se dará cuenta, hermano, de que los hermanos que estaban en ese momento fue tiempo de mucha tribulación y de mucha angustia, porque ahí no había escatimación, o no se escatimaban si era hombre o mujer, si anciano o niños. Entonces Pablo va a hablar de tribulación y angustia, va a hablar de persecución, hambre o desnudez. Usted sabe que los cristianos del primer siglo tenían que salir, los que podían y alcanzaban salir despavoridos, salían y tenían que dejar sus casas. No había tiempo de nada. Y Cristo hizo una alusión a advertir y animar a los discípulos frente a la persecución, ¿no? Porque iban a ser objeto por causa del reino. Conforme a las enseñanzas del Señor, no les dijo, es que ustedes la van a pasar muy bueno. El Señor no hizo esa promesa, Entonces, Pablo lo que le está diciendo es, bueno, cuando ustedes comienzan a experimentar tribulación, cuando ustedes comienzan a experimentar persecución, hambre, desnudez, porque tenían que salir y dejaron todas sus cosas, cuando ustedes tengan que confrontar la espada en su cabeza, lo que Pablo les estaba diciendo es, ustedes van a pensar que ya por eso el Señor no los ama. Tremendo, hermano, tremendo usted tener que confrontarse a responderse a esa pregunta, ¿no? Si aquí nosotros en nuestra realidad, cuando nos pasa algo tan pequeño, nosotros, uy, ya el Señor, ¿será que el Señor me ama? Yo creo que ya el Señor no me ama. Con las cosas pequeñas comparadas con los que vivieron esos santos, nosotros ya estamos dudando del amor de Dios. Usted se imagina cuando usted tenía que enfrentar allá al juicio del emperador, como decía ahora la hermana, usted con toda su familia en el circo romano con los leones, usted con su familia, con sus hijos pequeños, su esposa, todos en el circo de los leones y todo el mundo alrededor viendo el espectáculo, y usted, por ser cristiano, estar allí frente a los leones. ¿Usted le parece que eso era algo en ese momento usted pensar, oye, yo por qué como cristiano yo estoy en esto? Yo no tendría por qué estar viviendo esto. ¿O usted cree que ellos eran menos espirituales que nosotros? Esto es para meditarlo, ¿no? ¿O no? ¿Qué dicen los hermanos? Amén, hermano. El hermano Adelmo. Está bien, hermano. ¿Qué dice Wilson? Amén, hermano. Ya. Nosotros podemos estar convencidos que lo que Pablo experimentaba es lo que él tradujo en esta carta, ¿no? Dijo, nada ni nadie nos podrá separar de ese maravilloso amor de Dios. Pablo no dice, me parece. Pablo no dice, esperemos que nada nos separe del amor de Dios. No, él dice, por lo anterior, al estar teniendo esa victoria en Cristo en medio de todas las cosas, dice, lo que va a decir Pablo es, estoy totalmente convencido, por lo cual dice, estoy seguro, que equivale, estoy plenamente convencido, totalmente seguro que nada, absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios que se nos ha manifestado en Cristo. Es un amor desde la eternidad, está operando en bien de los hijos y de los escogidos. Ninguna cosa nos puede separar. O sea que la seguridad de Pablo está arraigada en la naturaleza inmutable del amor de Dios, porque es que Dios no tiene amor, Dios no da amor, Dios es amor.
Entonces, por eso es que él va a decir, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ahí hay 10 cosas que Pablo va a decir, ¿no? Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que este pasaje, hermanos, es una afirmación poderosa de la seguridad. Este pasaje es un pasaje que nos habla irrefutablemente de la doctrina de la salvación. Hermanos. Bueno, es una realidad eso que tú estás diciendo, mi hermano, y creo que pues hay que meditarlo bastante, ¿no? Porque es el verdadero evangelio, ¿no? Lo que el Señor nos está prometiendo, que el camino va a ser fácil, ¿no? Sino que Él nos va a sostener, por duro que sea el camino, y que tenemos que comprobar la victoria de Él, porque es un camino en el cual ya lo caminó y ya venció, pero nosotros tenemos que comprobar esa victoria aferrados en Él. Entonces, creo que así como puede sonar un poco, por decirlo así, intimidante, eso que estás leyendo, él cuida, ¿no? El Señor cuida en su evangelio también de que haya ese gozo y esa certeza, ¿no? Creo que lo dice Pablo muy sabiamente, el mismo apóstol lo dice en Segunda de Corintios 17-18, dice, Segunda de Corintios capítulo 4, 17 y 18, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno. Está hablando primero de que lo que está pasando es momentáneo, pero que lo que ellos están, la realidad que lo sostiene es una realidad eterna, un más y excelente eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces tenían su mirada puesta era en la eternidad y no en esas cosas temporales que tenían que vivir para comprobar que esa vida eterna es superior a esa vida temporal. Amén, Germán. Amén. Va a dar Pablo dice Pablo va a hacer como un listado de acontecimientos del ser humano que está sobre esta tierra, un ser humano que fue destituido de la gloria de Dios, un ser humano que ahora el Señor ha decidido cambiar nuestra condición y colocarnos en una nueva posición. Y como seres humanos que todavía estamos en un cuerpo corruptible, Pablo va a hablar de circunstancias de un ser humano, cosas que podrían atemorizarnos o cosas que nos podrían llevar a nosotros a poner las esperanzas en ella acerca de nuestra seguridad, de la salvación, de lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha querido hacer. Por eso estos versículos son muy conocidos cuando estamos hablando de la seguridad de salvación, porque la seguridad de salvación descansa en la fidelidad y el amor de Dios, no descansa en lo que nosotros hacemos por Dios, no descansa en en la fidelidad nuestra, sino que descansa en es cómo Dios toma la salvación. Ese es el nuevo pacto, cómo Él teje la salvación, cómo Él administra la salvación, cómo Él nos otorga la salvación y cuáles son lo que ganamos en esa salvación. Eso no depende de nosotros, ¿no? Por eso es que él va a decir Pablo, ni la muerte ni la vida. O sea que mire que él está cubriendo aspectos de la vida del hombre, del vivir del hombre sobre la tierra, porque él está hablando ni la muerte ni la vida, ¿no? Ustedes saben que cuando él está hablando de muerte y vida, está hablando de todo el proceso natural de un ser humano. Él comienza por muerte, porque él nos confronta primero a la muerte. Cuando ustedes ven el versículo 36, dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. O sea que lo que más Pablo tenía cerca como ser humano era la muerte todo el tiempo. Entonces él comienza por allí y él va a decir, toda la experiencia del hombre, desde su vida hasta su muerte, no hay nada por fuera de la vida y de la muerte, de lo que pueda pasar un hombre que nos pueda separar de ese amor. ¿Estamos ahí, hermanos? Él va a decir
a todos esos hermanos que están en Roma, donde está César, allá donde están los ejércitos crueles de Roma, porque los ejércitos de Roma eran bastante crueles, allí es donde llevarán a los cristianos, serán llevados por esos ejércitos, allí les harán alimento de mascotas y los utilizarán como antorchas humanas para iluminar los jardines del emperador, mientras el emperador está celebrando sus fiestas. Eso era lo que pasaba, ¿no? Entonces, Pablo está diciendo de que aunque pasen todas esas circunstancias, la muerte no nos va a separar. La muerte nos puede separar a nosotros de la familia, la muerte nos puede separar de nuestro cuerpo, nos puede separar de nuestra alma y de nuestro espíritu, la muerte nos puede separar de amigos, familiares, empresas, logros, propiedades, todo lo que tenemos. La muerte nos separará de los negocios, la muerte nos separará de los placeres, pero dice que la muerte no nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa era la convicción del apóstol. Esa era la convicción del apóstol. A ver, hermana Rosa. Sí, Sí, se le volvió a cerrar el micrófono, hermana. Se le cerró el micrófono. Ahí lo tiene cerrado. Ahí lo tiene abierto. Ahí está. Sí, hermano, yo estaba pensando acá y me he detenido un poquito a leer y releer este numeral 38 y 39 de Romanos 8, que debemos de orarle mucho al Señor cuando estemos ahí a los pies de Él, de que no seamos parte de lo que Él dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, que el Señor nos dé entendimiento espiritual y nos dé de su sabiduría y no nos soltemos de la mano de Él para poder llegar a esta solidez espiritual que está explicando aquí nuestro hermano Pablo. Es muy importante llegar a esa solidez, que nada nos separe de Él, que tengamos esa coraza bien puesta y seguros, como lo hizo Moisés, como viendo al invisible, y estar totalmente convencidos y seguros de nuestra salvación, pero llegar a estos dos textos, a una solidez espiritual, hermano. Amén, hermana. Así tiene que ser, que nosotros, lo que dice el Señor en su palabra para nosotros sea algo sólido, ¿no? Es por lo que Él está diciendo. Y aquí está el apóstol con las credenciales apostólicas diciéndonos que ni la muerte y tampoco la vida. La vida cubre todos los demás aspectos, las experiencias de la vida, todo lo que podemos como seres humanos vivir. Nos está diciendo nada de eso nos podrá separar, pero también dice ni ángeles ni principados. Ahora, Pablo del común de la vida natural del hombre, de la vida terrenal, se va a otro ámbito, al ámbito de lo celestial, donde el ámbito de lo celestial tiene influencia en nosotros porque nosotros no solamente somos tierra, nosotros somos cielo y tierra. Como seres humanos fuimos diseñados para tener experiencia con lo de arriba y lo de abajo. El ser humano puede tener entendimiento de las dos esferas donde el ser humano puede tener conocimiento, puede tener acercamiento a esas dos esferas y las puede entender, comprender y experimentar. Entonces, Pablo de lo terrenal se va a esa esfera, a la esfera que nos habla ni ángeles ni principados. Nos está hablando de ese mundo espiritual que tiene efecto acá abajo en la tierra. Y está diciendo que aunque ese efecto que ese mundo tiene sobre este mundo, no va a haber también allí nada que nos pueda afectar a nosotros en ese amor de Dios. Ni porque un ángel, ni porque un ángel de los que son de Dios o principados, haciendo referencia a los caídos, a los demonios, a toda esa parte. Lo que está diciendo Pablo es que nada de eso tampoco nos puede a nosotros meter en una condición donde podamos ser separados del amor de Dios. Ni ellos tienen esa propiedad de separarnos del amor de Dios. Pablo también va a hablar ni lo presente ni lo porvenir. O sea, está hablando también de las cosas que usted cree que son seguras. Nosotros tenemos cosas que creemos que somos seguras, ¿no? Ahora yo tengo esto me da seguridad. Hermano, en esta tierra no hay nada seguro.
Usted hoy tiene y mañana no tiene. Usted hoy pueda que se sienta muy seguro en algo y usted cree que porque tiene y porque está bien fundamentado su chequera, porque está bien fundamentadas sus posesiones, usted cree que eso es lo que puede sostener su seguridad. Pues quiero decirle que no. En un minuto, en un segundo, las condiciones pueden cambiar en la vida de una persona. Ni lo porvenir. O sea, Pablo está hablando ni lo presente, ni lo porvenir, ni las expectativas que usted tiene en lo que está haciendo ahora para tener réditos en el futuro. Nada, dice, nada de eso tiene verdaderamente asidero para mi seguridad y mi confianza de lo que Dios me ha dado, ni nada de eso me podrá quitar lo que Dios me ha dado. Y finalmente Pablo dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, cuando usted lee este pedacito, usted se da cuenta que Pablo está hablando de que nada, ya sea poderes terrenales, ya sea poderes espirituales, ya sean autoridades de aquí de la tierra, gubernamentales, ya sean poderes gubernamentales de reyes y gobernantes que son hostiles hacia la fe, nada nos podrá separar de ese amor. La pregunta es, ¿podríamos salir del círculo del amor de Dios? ¿Podríamos salir del círculo? ¿Qué piensan ustedes ya habiendo tratado esto para terminar? ¿Podríamos salir del círculo del amor de Dios, de lo que Dios está declarando aquí a través del apóstol Pablo? Pienso que no. Yo creo que con ustedes podemos llegar a la conclusión de que Dios es el creador de todas las cosas y Él ha creado todas las cosas. Y Él es el que está diciendo que ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Pero acuérdese, ese amor de Dios, ¿dónde está depositado? Para terminar, ¿dónde está depositado el amor de Dios? ¿Qué dice la sala? En su Hijo. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Esa palabrita en Cristo Jesús es una palabra que aparece en el Nuevo Testamento creo que más de 160 veces. Y hay un énfasis en esa palabrita en Cristo, porque yo tengo que ser hallado en Cristo. A mí se me ha dado Cristo para ser hallado en Cristo. Y esto creo que tiene que ver con el proceso de la madurez. Dios me dio, y lo que Dios me dio, Él no me lo quita. No me lo quita. Pero ojo, yo puedo perder muchas cosas. Yo puedo perderme de muchas cosas, porque Dios lo que me está asegurando es que en cuanto a lo que de Él depende, Él me ha dado todas las cosas. Pero, y en cuanto depende de mí en ese pacto, en cuanto a lo que depende de mí, puedo perder muchas cosas que yo no puedo alcanzar, y no las puedo alcanzar justamente puede ser por mi pecado. Puede ser por mi pecado. Si el pecado me separa y puedo que yo no logre alcanzar mucho, aunque lo que ya Dios me dio no me lo quita. Hoy no